Hola a todos, vamos a continuar hoy la capacitación y en esta ocasión vamos a empezar a estudiar el primero de los notebooks que va a ser parte del material de estudio que vamos a tener. Entonces en la clase o en el video anterior hablamos un poquito acerca de cómo cargar ese material en Jupyter Lab. Una vez ustedes lo carguen, vamos a tener entonces ya la posibilidad de interactuar con el código y pues tener el texto, ¿cierto? Vamos a tratar hoy el tema de matrices en Python. Se asume entonces que ya tenemos unas bases de programación en Python y que vamos a empezar a conocer algunas herramientas como es la parte matricial. Si es un conocimiento que ustedes ya tienen, pues pueden continuar con el siguiente video. Entonces, el primer notebook empieza a hablar de ese ejemplo que les mencioné en el video anterior y en el que nos vamos a apoyar para explicar algunos conceptos básicos en los videos siguientes, ¿cierto? Vamos a tener entonces el ejemplo de la regresión, ¿cierto? Que vamos a hacer con unos resortes a los que hemos colgado unas masas. Entonces ya vamos a hablar más detalle cuando hablemos de la parte de regresión lineal como tal en un par de videos. Vamos a volver de nuevo a este ejemplo. Pero digamos que una vez ya nosotros tenemos qué es lo que deseamos hacer, sea el ejemplo que estamos mostrando aquí, que de nuevo reitero, se trata de un ejercicio en el que a partir del desplazamiento de un resorte queremos lograr un modelo que nos diga cuál es el valor de la masa que he colgado allí, cuánto pesa. Una vez yo ya tengo identificado eso y tengo unos datos a partir de los cuales quiero poder lograr construir ese modelo, entonces puedo necesitar dos cosas. ¿Ves? Puedo primero querer graficarlos cuando es posible. En este caso no hay ningún problema hacer una gráfica distancia contra fuerza para identificar si vemos alguna tendencia. Uno podría ver obviamente que aquí hay una tendencia creciente a medida que la distancia aumenta, es porque aumentó la fuerza y por lo tanto también aumentó el peso. Vemos que en cierta parte, en la primera parte, es una tendencia aproximadamente lineal, aunque tiene su curvita, y luego pues ya hay como un momento en el que no sigue aumentando la distancia. Luego hablaremos como de ese comportamiento y de qué nos puede decir pues de ese proceso. En este instante nos vamos a concentrar un poco en cómo vamos a modelar eso y vamos entonces a hablar en este video de una herramienta importante para eso que son las matrices y en el siguiente la parte de graficación pues para poder generar este tipo de gráficas. Es evidente y eso lo vamos a ver más adelante que no todas las bases de datos que yo tenga pueden ser graficadas porque en algunas ocasiones yo no tengo como entrada un solo parámetro. Puede ser que de entrada yo no tenga solo la variable, por ejemplo, fuerza o distancia, sino que yo tenga 2, 3, 4 o muchas más variables. Esto es común en el aprendizaje de máquina, tener problemas en los que en la entrada tengo múltiples variables e incluso puede ser una cantidad bastante grande, 100 variables de entrada, 1000 variables de entrada, y evidentemente una vez que yo ya paso las tres dimensiones, eso no lo puedo graficar. Pero sin embargo, cuando es posible, eso nos da mucho, como una cierta intuición sobre los datos y es muy interesante hacerlo. Entonces, bueno, vamos a preguntarnos lo siguiente. ¿Cómo vamos a representar matemáticamente dentro de nuestro modelo los datos? Y eso es lo que nos va a llevar a hablar de matrices. Porque nosotros no podemos hacer una variable pues como para cada vez que tenemos un valorcito, por ejemplo en el caso de la distancia. Cada que tengo una distancia creo una variable para eso computacionalmente. En Python eso sería muy poco práctico. Entonces matemática y computacionalmente las herramientas más adecuadas para representar este tipo de conjuntos de datos son los vectores y las matrices. Las vamos a encontrar por todas partes, ¿cierto? En la matemática que tiene que ver
con aprendizaje de máquina, en la programación asociada a la inteligencia computacional. Entonces vamos a tener que estudiarlas, así sea como de la forma más básica posible. Entonces, aquí sobre el notebook van a encontrar una definición muy básica de lo que es un vector y una matriz, ¿cierto? Teniendo un vector como un conjunto de elementos ordenados en un renglón o en una columna, y una matriz pues como una tabla cuadrada o rectangular de datos ordenados en filas y columnas, pero no es el objetivo aquí explicar ese tema. ¿Ves? ¿Cuál es la recomendación? Si es un tema que no conocemos, pues les voy a dejar algunos videos que de pronto pueden utilizar ahí como de apoyo para estudiar el tema, o pues hay mucha literatura al respecto y mucha información que pueden encontrar. De momento, asumiendo que ya sabemos de forma básica que es un vector, que es una matriz, entonces ¿cuál es la idea? Que toda la base de datos que tenemos la podamos representar con dos vectores, uno para la masa y otro para la distancia. Entonces yo puedo tener, por ejemplo, un vector x que sea todo, esté comprendido de cada uno de los valores de x que se midieron y que tengo en esa base de datos, y un vector más donde tengo todos los valores de masa ordenado, ¿cierto? Entonces el primer x de aquí corresponde a la primera masa, el segundo x a la segunda masa y así sucesivamente. Entonces aquí van a encontrar unas cositas básicas de aquí para adelante. Listo. Como unos videos que se encuentran pues en YouTube, cosas muy elementales. Si no, en algún momento igual si van a seguir con este mundo del aprendizaje de matemáticas, es muy importante hacer un buen curso de álgebra lineal, porque es el área de las matemáticas que precisamente nos va a ayudar para todo eso. Cuando carguen sus notebooks, si no ven los videos, simplemente se paran sobre la celda de código, le dan correr, listo, y van a ver ahí de una vez el enlace al video de YouTube. Una introducción a las matrices tenemos acá. En el siguiente se habla sobre el tipo de matrices, matrices cuadradas, matriz transpuesta, suma, resta de matrices, el producto escalar, el producto punto, etc. Ahora nos vamos a centrar en Python, cómo hablamos con matrices. Entonces, si ustedes tienen las bases en Python, saben que ahí tenemos ciertos tipos de variables. Yo tengo variables enteras, ¿cierto? Tengo variables de tipo flotante, tengo variables de tipo cadena de caracteres, e incluso puedo manejar listas y diccionarios, pero no hay como tal un tipo de variable que esté directamente en la base de Python y que me sirva para las matrices. Entonces, para utilizarlos vamos a necesitar la importación de una librería. Hay muchas librerías disponibles en Python, solo tenemos que dar una instrucción para importarlas y ya podemos utilizarla, y hacerlo es muy sencillo. Si no lo han hecho hasta el momento, si no lo conoces, simplemente vamos a utilizar la palabra import seguida del nombre de la librería que queremos importar, y la librería que vamos a importar en este caso se llama NumPy. Aquí tenemos una pequeña cerca de código con ese ejemplo, decimos import NumPy. Y si queremos darle como un nombrecito más corto o cambiarle la forma en la que vamos a llamarle, ponemos as y np, ¿cierto? Por ejemplo, si es el nombre que le quiero dar. Entonces cuando digo import NumPy as np, estoy diciendo vamos a importar librería NumPy como np. ¿Listo? Si yo por ejemplo corro esta celda de código aquí en este caso, ya se importó, y ya sí sobre este Jupyter Notebook puedo utilizar esa librería. ¿Listo? Entonces, ya tenemos esa librería, que vamos a ir mirando como las principales funciones que tenemos dentro de ella. Primero crear matrices, luego hacer las operaciones básicas entre ellas. Entonces, para crear una matriz con NumPy hay varias formas de hacerlo dependiendo del tipo de matriz que necesitemos y pues los valores que queremos que tenga internamente. Entonces, una forma fácil es darle np.empty y esto me va a crear una matriz vacía, y luego entre paréntesis estaría el tamaño 2 por 3. ¿Listo? Serían 2 filas y 3 columnas.
Hay que decir que cuando hablamos de np.empty, lo que va a pasar es que realmente los valores que van a venir a esa matriz pueden ser valores residuales de la memoria, muchas veces va a ser 0, pero no siempre va a ser así. Entonces, al crear ese tipo de matrices, pues, tenemos como el riesgo de que puede traer un valor cualquiera, pero en teoría es crear una matriz vacía a la cual ya después, más adelante si queremos, le podemos poner valores. Entonces, si yo corro este código, pues simplemente se me genera esta matriz que está acá, en este caso me trae ceros. Ahora, obviamente que eso se puede almacenar en una variable, yo le puedo decir a igual a np.empty 2,3 y ahí entonces en la variable a guarde mi matriz. ¿Ves? Si yo le pregunto el tipo, ¿cierto? El tipo, dígame el tipo de A, miren que me dice que es numpy.ndarray. Entonces ya esto es una matriz como tal. Recuerden que array es en inglés matriz y viene de la librería numpy. También hay una función para crear matrices que directamente sean siempre ceros, que sería np.ceros. En realidad numpy.ceros, recuerde que estoy utilizando np porque fue el nombre que yo le di. Entonces, de nuevo, la instrucción es muy simple. Simplemente pongo np.ceros y el tamaño. ¿Listo? Primero filas, luego columnas. O puedo utilizar, en vez de ceros, ones, ¿cierto? Si la quiero de unos. Entonces, miren que así pongo np.ones, digamos de 3 por 4, y corro, pues se me genera una matriz de 3 por 4 o el tamaño que yo quiera. Si yo le digo 3 por, voy a decir cualquier cosa, 3 por 10, pues si corro, entonces me queda de 3 por 10 y la ven aquí abajo, ¿no? Ahora puede crearse también una matriz identidad, o sea que tiene unos en la diagonal. Y en este caso, como la matriz identidad pues siempre es cuadrada, el parámetro que le voy a ingresar a esta función es solamente un número, que es tanto el número de filas como el número de columnas. Entonces yo le digo, por ejemplo, np.identity 10, me va a generar una matriz identidad de 10 por 10. Ahora, normalmente muchas veces lo que puede pasar es que yo no quiera que sean solo ceros o solo unos, sino que yo ya tenga valores específicos que le quiero dar a mi matriz. En ese caso es muy sencillo. De nuevo tenemos np, que es mi librería, .array. Listo. Y este array yo le voy a ir poniendo cada uno de los valores que quiero entre corchetes y separados por comas. Entonces, si yo le digo 6,20,35, ¿cierto? Fíjense que esto está entre un corchete y lo corro, pues me genera una matriz, en este caso sería pues un vector de 6, 20, 35, o si yo sigo poniéndole pues aquí valores, pues evidentemente van a quedar aquí reflejados. ¿Listo? Entonces ya aquí el tamaño está dado por cuántos valores le estoy poniendo yo. Fíjense que la diferencia es que esto está entre corchetes primero y luego entre paréntesis, mientras que estas que generaban con ceros y unos eran todos paréntesis. ¿Ves? Ahora, si son varias, en este caso fíjense que hay como una sola fila y varias columnas. Si yo quiero varias filas, entonces cada una de las filas las voy poniendo entre corcheticos y las separo entre sí con comas, como en este caso, que tengo una primera fila de 1, menos 1 y 7, una segunda fila de 2, 0, 8, una tercera fila de 2, 9 y 23, y así sucesivamente, voy especificando cada uno de los valores y pues al correr tengo la matriz aquí abajo creada. ¿Listo? También podemos, digamos lo más práctico, normalmente vamos a tener en los ejercicios de Machine Learning, es muy probable que tengamos unos valores que están guardados en algún tipo de archivo y yo no me voy a venir a ponerlos manualmente uno por uno, sino que desde el archivo puedo traerlos. Entonces enseguida vamos a hacer esto como lo podríamos implementar. Porque si yo quisiera, por ejemplo, en los valores del ejemplo que teníamos de las masas, ¿cierto?
las distancias y las masas, y fuera a crear, por ejemplo, mi vector X, yo le puedo decir np.array y ponerle aquí entre corchetes cada uno de los valores, ¿cierto?, que tengo aquí. Entonces yo podría decir, bueno, el primero es 0.0865 y el siguiente así, pero a medida que la base de datos se hace más grande, pues esto se vuelve muy desgastante, y en aprendizaje de máquina es muy común tener bases de datos absolutamente enormes, de miles y millones de datos. Evidentemente eso no lo vamos a hacer a mano. Eso es como lo básico de cómo cargar unas matrices en Python, pero tenemos unas librerías o unas funciones muy interesantes dentro de NumPy que nos van a ayudar cuando ya tengo esto contenido en algún tipo de archivo. Por ejemplo, si tengo un archivo de texto, .txt, o también puede ser, por ejemplo, un archivo .csv, esta misma función sirve para un archivo .csv que sería muy común en datos. Podemos utilizar la función np.loadtxt. Me sirve tanto para, como les digo, archivos .txt como para archivos .csv. Y simplemente lo que tengo que hacer es poner la función, darle el nombre del archivo, la dirección o la ruta del archivo, y hay como dos parámetros principales a tener en cuenta. El primero se llama skip rows, que es si quiero saltarme la primera fila, porque potencialmente la primera fila del archivo corresponde como a los nombres de las variables. Y luego tenemos este parámetro que me va a decir cuáles columnas voy a utilizar. Entonces yo voy a mirar, por ejemplo, un archivo que se llama springdata.txt y lo tengo en una carpeta que se llama database. Eso está acá en esta carpetica. Aquí en la parte izquierda vemos como la estructura, y yo tengo aquí, dentro de todos los archivos que tengo el archivo springdata. Voy a dar aquí doble clic para abrirlo, y fíjense que es un archivo, en este caso es un archivo .txt que tiene la primera fila, efectivamente es como los nombres, distancia, masa, y tengo el primer valor separado pues con un tabulador del siguiente. El primero es la distancia, el segundo es la masa. Entonces eso correspondería con la columna 0 y con la columna 1. Entonces fíjense que acá yo le estoy diciendo que se salte la primera fila, que son como los nombres, y luego que utilice para cargar los X la columna 0, y para cargar la masa la columna 1. Yo puedo cargar en una misma matriz varias columnas si quiero. Digamos, si yo tuviera una segunda, una tercera columna que fueran otras variables, si yo quisiera, por ejemplo, cargarlas en la misma matriz, yo podría decir utilice la columna 1, la 3, la 7, las que me interesen, o puedo hacer ahí como el listado de qué columnas quiero utilizar para cargarlas. Y en este caso, pues ya tengo mis dos vectores, ¿cierto? Y fíjense que aquí ya los estoy imprimiendo y pues tengo el mismo resultado que haciéndolo manualmente, pero pues como de forma automática. Ahora también hay otras funciones que no vamos a hablar aquí. También se pueden cargar archivos desde Excel o desde otras direcciones. Si yo, por ejemplo, le dijera, en este caso, quisiera tener todo en una misma matriz por algún motivo, también yo le podría decir que use las columnas 0 y 1, y en ese caso me generaría una única matriz donde la primera de las columnas es la distancia y la segunda de las columnas es la masa. Bien. Ese es el que más vamos a utilizar entonces por ahora para cargar datos como desde archivos directamente. Y luego ya tenemos que hablar como de las operaciones entre matrices, que en realidad es muy sencillo de hacer. Entonces, lo que es la suma y las restas de las matrices, podemos utilizar los operadores normales. Es decir, si yo tengo una matriz A, una matriz B, y quiero sumarlas, yo puedo decir, bueno, C es igual a A más B, ¿cierto? Que tengo dos matrices, yo lo corro y me estoy fijando pues que obviamente es la suma, la resta, pues la suma en este caso, elemento pues a elemento.
Evidentemente que si las matrices no tuvieran la misma dimensión, por ejemplo, yo tuviera aquí que la segunda de mis matrices, la primera es de 3 columnas y 2 filas, pero si la segunda fuera solo de 2 por 2 y yo fuera a correr esto, se me generaría un error. ¿Listo? Y me dice que esos operandos, pues las formas no permiten hacer esa operación. ¿Listo? Entonces, tener como precaución con eso, pero el operador es simplemente el operador normal de suma, igual que lo es para el caso de la resta. Yo puedo decir C igual a menos B. Ahora, el producto de matrices es diferente porque podemos utilizar la arroba como un producto matricial y podemos utilizar el operador, el asterisco, el operador normal de multiplicación, que sería el producto elemento por elemento. Entonces fíjense que es muy diferente como lo que yo quiero hacer. O sea, tengo que fijarme qué es lo que quiero hacer para utilizar el operando. Si yo utilizo este primero, digo A arroba B, fíjense que mi resultado fue una matriz de 2 por 2, 0, 0, 12, 12. ¿Listo? Es un producto matricial. Pero si utilizo A asterisco B, A por B, entonces obtendría una operación que sería elemento por elemento de la matriz. Si voy a hacer una multiplicación por un escalar, pues simplemente utilizo el operador normal de multiplicación. Yo puedo decir, por ejemplo, que si tengo una matriz A, que estoy creando aquí, y le digo F igual a 3 por A, pues me coge cada elemento y lo multiplica por 3. Entonces las operaciones entre matrices son simples. Como yo les decía anteriormente, en inteligencia computacional normalmente vamos a representar nuestros datos como matrices, o a veces sus matrices las podemos convertir en data frames, dependiendo pues como de la librería que estemos utilizando. Van a ver más adelante que tenemos sobre Python ya una gran cantidad de librerías que implementan todas estas técnicas y todas estas rutinas de aprendizaje de máquina. Entonces eso es una gran ventaja de utilizar Python como lenguaje de programación. Bien, hay muchas cosas más con matrices, esto es como lo básico. Les recomiendo que si son nuevos en esto, pues simplemente a partir de esta base ya exploren un poquito más el tema, van a encontrar una gran cantidad de información en internet. Y ya en el próximo video vamos a hablar un poquito acerca de la graficación, de cómo graficar estos datos, ya que hemos metido dentro de nuestras matrices, y en el video ya que sigue después de ese, empezaríamos a hablar de la regresión lineal, que sería la primera técnica o el primer método que vamos a estudiar. De momento vamos a dejar hasta acá por este día. Tengan en cuenta que para el siguiente video seguimos con el mismo notebook, porque en el mismo notebook empezamos a hablar de la gráfica de datos. Eso es todo por hoy. Hasta luego.